Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Yo's. Hoy día vamos a hacer este lindo llavero de osito. Vamos a hacer este de aquí. Y les quería mostrar también este. Los dos son hechos con el mismo patrón, solamente que con diferente grosor de hilo. Y este es en lana. Y también el crochet, este es 2.5 y este lo tejí con 3.5. Espero que les guste, así que comencemos. Los materiales para hacer el llavero de osito son, yo voy a utilizar algodón de color beige, color blanco y color marrón oscuro. Este algodón me recomienda para tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros, pero yo cuando hago llavero siempre utilizo un crochet más pequeño de 2.5 milímetros para que quede bien cerrado y no se note el relleno. Ya, así que es de acuerdo a la tensión que ustedes tengan. Si quieren que le quede más ajustado, más grande, ya es de acuerdo a lo que ustedes decidan. Y también vamos a utilizar el cortilachas o la tijera, ojos de seguridad. Estos de acá son número de 8 milímetros. Ya, este de aquí es una argolla para llavero. Si desean utilizarlo como llavero, necesitan esto de aquí. También vamos a necesitar alfileres y aguja lanera. Recuerden que esta tacita, alfiletero, también tenemos el tutorial en el canal. Y necesitamos también marcador de puntos y relleno. A ver, acá tengo un poco de relleno sintético para rellenar nuestro osito. Así que esos son todos los materiales. Comencemos. Vamos a comenzar con el color beige, haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico metemos nuestro crochet y jalamos y hacemos una cadena y nos queda así. Adentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, y 6. Jalamos el hilo más pequeño para cerrar el anillo mágico. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos en cada punto. ¿Ya? Entonces comenzamos así. 1, 2. En el siguiente punto también vamos a hacer 2. Y así vamos a repetir por 6 veces para tener los 6 aumentos. Y al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya tengo los 12 puntos en la segunda vuelta. Ahora la tercera vuelta va a ser la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces acá tejemos un punto bajo y acá ya voy a empezar a marcar mis vueltas. Y he hecho un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Ya, o sea, vamos a hacer 2 puntos en el mismo punto y seguimos tejiendo un punto bajo y en el siguiente un aumento, y así vamos a repetir esta serie durante 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Terminé la vuelta 3, ahora toca hacer la vuelta número 4. Y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos un punto, lo vamos a marcar siempre, tejemos otro punto más, ahí ya van 2, y en el siguiente vamos a hacer un aumento, o sea 2 puntos en el mismo punto, y así vamos a seguir tejiendo 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y esta serie la repetimos durante 6 veces por toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Terminé de tejer la vuelta 4, ahora nos toca hacer la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos un punto, lo marcamos, vamos a hacer el segundo punto y el tercer punto y seguimos con el aumento. Vamos a seguir tejiendo 3 puntos bajos y un aumento
durante 6 veces por toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Terminé de tejer la vuelta 5 y ahora nos toca hacer la vuelta número 6, y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 11 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 11 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta número 11, pero antes de seguir le he colocado los ojos de seguridad. Los ojos de seguridad los he colocado contando desde acá de donde empezamos. Del anillo mágico contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la vuelta 8, ahí colocamos los ojos de seguridad y que nos queden 4 puntos en medio, ya, de separación. Ahora sí vamos a seguir tejiendo. Nos toca hacer la vuelta número 12 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2, 3 puntos bajos y vamos a seguir con la disminución. Y marquen siempre el primer punto que tejen para que no se pierdan en las vueltas. Acá seguimos tejiendo 1, 2, 3 puntos bajos, y la disminución es agarrando la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue, y tejemos el punto bajo, y así hacemos la disminución invisible, ¿ya? Entonces vamos a seguir tejiendo esta serie de 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces hasta terminar nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 13 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos y hacemos la disminución, y así vamos a repetir esta serie de 2 puntos bajos y una disminución hasta terminar toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Bien, terminé de tejer la vuelta 13 y ya he ido rellenando un poco la cabeza, porque como vamos a seguir tejiendo y se va a ir cerrando el agujero para que después no sea tan difícil rellenar, ¿ya? Entonces nos toca hacer ahora la vuelta número 14 y la serie va a ser de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos un punto bajo y una disminución, y esta serie la vamos a repetir por 6 veces por toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Terminé la vuelta 14, ahora toca hacer la vuelta 15 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas, ¿ya? Entonces tejemos acá una disminución, esta es la segunda disminución, y así vamos a repetir 6 disminuciones hasta terminar la vuelta. Acá ya terminé de hacer las 6 disminuciones, y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para poder cerrar, bueno, no tan larga, un poco, para poder cerrar nuestra cabeza. Aquí jalamos y cerramos. Antes de cerrar, rellenen bien por ese pequeño agujero. Vamos a terminar de rellenar nuestra cabeza para que quede bien formada, ¿ya? Yo me ayudo con esta tijera pequeña, así, miren, la voy rellenando. Entonces lo vamos a ir rellenando bien antes de cerrar y volvemos. Aquí ya terminé de rellenar bien la cabeza, la tenemos que formar bien, que nos quede bien redondita, y ahora con la aguja lanera vamos a cerrar la cabeza agarrando solo la hebra de adelante de los 6 puntos que nos quedan, ya. Entonces acá ya voy agarrando 2 puntos, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora vamos a jalar acá y nos queda así de cerrado. Ingresamos por ahí mismo,
salimos por la parte de atrás de la cabeza, así, y acá vamos a hacer un pequeño nudito para que nos quede bien cerrado, así. Casi salió la aguja, pero la volvemos a poner y vamos a ingresar por ahí mismo y salimos por otro lado de la cabeza para que se quede, para ocultar esta hebra, y listo. Ahora cortamos la hebra que nos sobra y esta cabecita la vamos a reservar porque vamos a hacer las orejitas. Miren, las orejas las vamos a empezar igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? Y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Entonces vamos tejiendo los 6 aumentos y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora la vuelta 3 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, o sea que quiere decir que vamos a tejer en total 12 puntos bajos en esta tercera vuelta. Entonces tejemos así los 12 puntos bajos y volvemos. Ya terminé la vuelta 3, ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y vamos a tejer la serie de un punto bajo y una disminución por 3 veces durante toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Terminé de tejer la cuarta vuelta y acá vamos a hacer en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para coser la oreja a la cabeza. Y ahí de esta vamos a hacer 2 orejas iguales, las separamos y ahora van a ser el hocico del oso. Lo único que he hecho acá en color blanco es hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, y en la segunda vuelta he hecho 6 aumentos, o sea, en la segunda vuelta me quedaron 12 puntos bajos, y eso es todo para hacer el hocico. Ahora vamos a coser el hocico. Este hilo, que es con el que iniciamos en el anillo mágico, lo podemos cortar para que no nos moleste ahí, y escondemos ahí la otra hebra dentro. Entonces, para coser vamos a agarrar un punto del cuerpo, así, vamos jalando y vamos a agarrar la hebra de atrás de este círculo blanco, ¿ya? ¿Para qué? Para que nos quede la hebra de adelante y se vea más bonito el borde. Entonces vamos a seguir agarrando un punto del cuerpo, así, y agarramos solo la hebra de atrás del hocico, y así vamos a coser por todo el borde, solo agarrando un punto del cuerpo y la hebra de atrás del círculo, y terminamos acá, hacemos un nudo y perdemos la hebra dentro de la cabeza. Terminé de coser el hocico. Ahora con el hilo marrón le voy a bordar la nariz. Recuerden, miren el hocico, lo he cosido a la altura de acá, de la parte del medio de los ojos. Ahí comienza y ahí lo empezamos a coser, ya, para que más o menos se guíen. ¿Ven? Ahora, para bordar la nariz, ingresamos más o menos por acá y vamos a bordar así. Pasamos 2 veces por ahí mismo, una y acá la segunda vez. Ahora salimos por la parte del medio, más o menos por ahí. Miren, hemos salido por la parte del medio porque le voy a bordar así. Entonces ingresamos por aquí, salimos ahí por el mismo lado donde hemos entrado para después amarrar esas 2 hebras y lo acomodamos, que esta línea nos quede así en la parte del medio.
Miren, acá ya terminé de bordar la boquita y ya cosí una oreja. La oreja la cosen, miren, ven la parte de acá, la parte lateral del medio, siempre la oreja tiene que estar a esa distancia, y de acá donde está el anillo mágico, la segunda vuelta, ahí termina, ¿ven? Entonces más o menos se guían de eso. Ya coloqué igual la segunda oreja, ven que está como diagonal al ojo, igual colocamos esta con los alfileres y lo cosemos así, agarrando un punto de la cabeza y un punto de la oreja, así, y jalamos, y vamos a seguir agarrando un punto de la cabeza y el siguiente punto de la oreja, y vamos jalando, y así vamos a coser toda la orejita hasta aquí. Hacemos un nudito y perdemos la hebra por adentro de la cabeza. Miren, ya terminé de coser la otra orejita y acá me queda un poco de hebra todavía, pero en vez de cortarla voy a aprovechar para con esta misma hebra coser la parte de donde va el llavero, porque yo prefiero coser el llavero para que quede más asegurado. Entonces por acá en medio donde está el anillo mágico, ahí lo voy a coser. Lo voy cosiendo así, le voy a dar unas 3 vueltas más o menos. Ingreso de nuevo por ahí, por el llavero, y voy a salir por acá atrás para hacer un nudito y que quede más asegurado. Ingreso por ahí mismo y pierdo la hebra. Y listo, miren, ven, ahí ya nos quedó el llavero de osito. Miren qué lindo queda, es muy rápido y fácil de hacer también. Ven cómo se ve. Lo pueden hacer en los colores que ustedes deseen. Y les quería mostrar otro que yo hice también, que me quedó más grande. Es con el mismo patrón, miren la diferencia. Lo hice con el mismo patrón que les he enseñado ahora, solo que este de acá lo he tejido con lana, y la lana, el grosor es más grueso, más o menos para tejer con un crochet 3.5 lo hice, y ahí pueden ver la diferencia, que con el mismo patrón pero con diferente hilo, este es más delgado y el crochet también es más bajo, y acá el hilo es más grueso y el crochet también es un número más, puede quedar más grande. También si tienen hilo delgado pero quieren que salga más grande, lo pueden hacer con doble hebra y tejen con doble hebra y también les va a salir más grande. Yo siempre prefiero tejer con algodón cuando es para vender o para un pedido, porque el algodón dura más, aparte lo lava, si no le salen motitas, es más duradero. La lana, si es una buena lana, también nos puede durar, solamente que la lana tiende a salir motitas, pero como este lo he tejido para acá, para mí, para mis niños, así que no hay problema. Pero les quería mostrar para que vean que lo pueden hacer de diferentes colores y que con el mismo patrón nos puede salir diferente tamaño también. Así que eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y si es así, no se olviden de darle me gusta, de dejar un comentario de qué les pareció. Cualquier consulta también lo pueden dejar en los comentarios, y no se olviden de suscribirse al canal y compartir el video para así poder llegar a otras personas. Eso es todo por el video de hoy, nos vemos hasta el próximo tutorial, que estén muy bien.